Eh, entonces, en esta tercera parte de detección de objetos, vamos a hablar algo, como decía, relacionado con anchors, pero a la vez no relacionado. Porque he hablado mucho en las últimas dos, ¿no es cierto? Ayer y la primera parte de hoy, de los anchors. Pero los anchors tienen una peculiaridad. Primero que hay que tunear los anchors a utilizar y como que se alejan de la naturaleza no humana, no humana, animal tal vez, o biológica. Porque cuando uno detecta objetos, naturalmente el cerebro humano no comienza a tener rectángulos bases y de comenzar a hacer calzar rectángulos, ¿no? Eso es muy como poco natural, nada natural, ¿no? Nosotros lo que hacemos es encontrar objetos porque relacionamos parte de los objetos y detectamos fronteras de los objetos, límites. Entonces, dado eso, hay una tendencia en los últimos tiempos por modelos, de hecho trabajo de 2018, ya estamos en el 2018 ya, pasamos 2017, aunque hasta el 2021 todavía se han seguido trabajando con modelos basados en Anchor. De hecho, hay un modelo muy bueno que tiene como 56 de Average Precision. Y eso algo también quería comentarles. Pasamos de Faster, de tener 24, estoy en el Average Precision, tener 24 de Average Precision, luego YOLO, que tuvo un poquito menos, pero era más eficiente, 21. Luego una versión mejorada de Faster llegó a 39, creo, aquí en 36, en lo que les mostré hace rato. Luego les mostré RetinaNet, que llegaba, superaba los 40, estamos en 41. El mejor modelo hasta ahora, al menos que conozco, tiene alrededor de 54, 56, que es Efficient Debt, ¿no? Un modelo muy optimizado, con una arquitectura bastante optimizada, con unos algoritmos de Google, Efficient Debt, Efficient Debt, algo así, Efficient Debt, que tiene alrededor de 55, 56% de map. Bueno, entonces ha habido toda una evolución por ese lado, hasta el 2021, hasta este año. Pero desde el 2018, por otro lado, una parte de la comunidad se ha enfocado en tratar de generar modelos que sean anchor free, o sea, que no necesitemos anchors, ¿sí? Entonces, Y eso aquí hice como, algún resumen perdón. disculpa, pero ¿y eso más o menos cuándo? Así como qué pasó hace un año, hace 2 años, sí, De 2018. 2018. Sí, de Oh, 2018 aparecieron trabajos interesantes en el tema de, de Anchor Free Object Detection. Entonces, los modelos de detección, como les decía, aquí hice algunos apuntes, aquí se anotaron algunas cosas para que les quede. Hemos estado basado en Anchor, ¿no es cierto? Rectángulos bases. Estos rectángulos bases que se transforman para calzar con rectángulos reales, ¿no? Acuérdense que los rectángulos son los bounding boxes. Es importante entender que los anchors no agregan costo, sino costo. Aquí me equivoqué al escribir un costo relacionado a la estimación, aquí hay muchos errores, tengo que aquí, a la estimación del solapamiento entre rectángulos. El uso de anchors, también les decía, no es natural, ¿no es cierto? ¿Cómo nosotros detectamos los objetos? No hay mucho estudio de ellos, sin embargo, podemos entender que, particularmente que si uno o el cerebro no está midiendo rectángulos y estimándolos o transformándolos para que calce con los objetos, ¿no? Lo que uno hace es relacionar diferentes partes y entender a las partes como un todo. Entonces, en ese sentido, ha habido una proliferación de modelos que no necesitan anchors para ser entrenados. Estos modelos llamados Anchor Free Object Detection tienen, por ejemplo, entre sus más representativos métodos a CornerNet, que vamos a ver hoy, CenterNet, que es una extensión de CornerNet, y ExtremeNet, que es una extensión de este de aquí, y otro que es diferente, FCOS. ¿Ok? Eh, Bien, entonces el día de hoy vamos a hablar de estos dos, CornerNet y FCOS. ¿Cuál es la estrategia que tienen para inferir estos rectángulos sin necesidad de tener anchors?
El primero de ellos es CornerNet. Dice detectar objetos como puntos característicos pareados, donde los puntos característicos de un rectángulo no son más que las esquinas. Entonces, aquí está el paper de CornerNet, que apareció de hecho, se publicó en una revista, fíjense aquí, dice del 2000, me parece 20, la revista, pero antes de la revista, ellos tienen una publicación, de hecho, podría ser este, sí. Ellos publicaron en una conferencia en 2018, si ustedes revisan, en la European Conference of Computer Vision, ECCP, la SCB 2018, presentaron el primer, digamos, el paper, ¿no? El paper de su primera versión, y luego lo mejoraron en cuanto al formato, y parece que no hicieron mucha extensión, ¿ah? Básicamente lo mismo de la conferencia, tal vez algunos experimentos adicionales, y lo mandaron a una revista, ¿no? Y acá, según ven, se publicó en la International Conference on Computer Vision en 2020. Hay un video de ellos, ahí puse el video de YouTube. Ustedes pueden ir ahí y escuchar cuando se presente el método. De hecho, normalmente las conferencias importantes tienen grabado todas las presentaciones y uno podría encontrar los videos donde se presentó RetinaNet, cada uno de los métodos que hemos visto. Y bueno, ahí también está el paper. ¿Cuál es la idea? Como todo trabajo tiene que tener, aquí en reconocimiento de imágenes, tiene que tener un backbone. Y el backbone aquí es COMNET, o sea, una red convolucional. No es una red particular, es una red convolucional, cualesquiera. En particular, ellos usan una llamada Hourglass, que les voy a comentar, pero en general uno podría ocupar cualquier arquitectura de red convolucional, ¿ya? Y el objetivo es que esa red, dado el feature map, dada esta imagen, es generar heatmaps. Heatmaps, que significa una imagen, ¿no es cierto?, como una imagen de calor, pero en donde tenga con más probabilidad o con un valor más alto, aquellas zonas donde hay alta probabilidad de que ocurra un key point, un punto característico del rectángulo. ¿Qué es un punto característico? Un punto característico se define simplemente como el extremo izquierdo y el extremo, o sea, el punto superior izquierdo, left top, y el bottom right, ¿no? Es decir, el punto inferior derecho. Estos dos puntos hay que detectarlos. Entonces, la pega de la detección se centra en detectar las esquinas de un rectángulo. Ese es el trabajo. No es fácil y no es tan directo. Y le voy a explicar por qué. Entonces, aquí hay un heatmap que se trata, por un lado, de aprender a encontrar primero, aprender a detectar las esquinas superior izquierda, es decir, las dos esquinas, tanto la de arriba como la de abajo, van por diferentes ramas, porque van a usar diferente tipo de información. ¿Ok? Entonces, por un lado detectan top left corner y por otro lado, en la parte de abajo, detectan los bottom right corners, ¿no? Las partes inferiores. ¿Sí? Entonces, dado que tengo la esquina superior y la esquina inferior, tengo el rectángulo. Entonces, eso es lo que hace este método, que parece muy simple. Pero es posible que para una misma clase, por ejemplo, acá hay personas, para una misma clase de personas, yo tenga entonces dos puntos top left y dos puntos bottom right. ¿Cómo saber cómo se aparean, cómo se hacen par? ¿Cuál es con quién? ¿No? Porque tengo dos top left y tengo dos bottom right. ¿Cómo los sé a cuál rectángulo pertenece cada uno? Entonces, para ello, ellos también entrenan un valor o un vector de características tal que los puntos que correspondan al mismo rectángulo deban tener, fíjense aquí, deban tener vectores similares. ¿Sí? El verde que corresponde también a la persona, pero es de otra persona, su top left con su bottom right tienen que tener la misma Ser iguales. representación, deben ser iguales. Entonces, con esto, ellos toman, tengo acá top left y bottom right, saco sus vectores de características y comparo con los bottom right de esa imagen, ¿no es cierto? Y voy calzando ahí los pares. Esa es la gracia de esto.
Pero directamente generar un heatmap así no es fácil. ¿Por qué? Porque cuando uno, voy a pasar por esta diapositiva, luego vuelvo. Cuando uno, por ejemplo, tiene un rectángulo, aquí hay una persona, fíjense esta tenista, tiene imagínense su rectángulo. ¿Qué pasa? Yo voy a detectar esta esquina superior izquierda, pero esta esquina superior izquierda normalmente, y la esquina superior derecha también, inferior derecha, perdón, los extremos, carecen de información. Alrededor de esta esquina superior izquierda no hay información. Es como información homogénea, ¿se dan cuenta? Es difícil detectar ese punto. ¿Cómo se puede detectar ese punto si no tiene mayor información? Eso es complicado. Eso es complicado. Ese es el problema. Bueno, ya vamos a explicar cómo lo solucionan. Pero para ello, primero ellos utilizan una arquitectura convolucional llamada Hourglass, que es una red convolucional que tiene un comportamiento de reducir la resolución y luego aumentar la resolución. O sea, reduce y aumenta. ¿Sí? Reduce y luego aumenta hasta tener un tamaño determinado y luego vuelve a reducir y vuelve a aumentar. Y este es el feature map. Es una mezcla de diferentes niveles. Reduzco, aumento. Esa es la arquitectura que ellos ocupan. Y de aquí, de este último feature map, sacan los módulos predictores para top left y para el bottom right. Dos predictores. Son dos ramas. Y considerando que es difícil encontrar las esquinas, ellos proponen, ¿no? Aquí este es lo interesante, proponen un método que agrega información para que esas esquinas no tengan solamente información de su localidad, sino que agreguen información de la imagen, del rectángulo. Entonces, la forma de agregar información es que, dado que tengo esta esquina superior izquierda o inferior derecha, la información que va a representar a este punto no es en sí la información ubicada en ese punto, sino que se hace un pooling en base a recorrer la línea horizontal, ¿no? Hacia la derecha. Si estoy en la esquina superior izquierda, tomo toda la información que está a la derecha. ¿Por qué? Porque a la derecha está el objeto, ¿sí? A la derecha está el objeto. Y el objeto también está hacia abajo, porque es una esquina superior. Entonces el objeto está hacia abajo. Entonces, lo que se hace es hacer una agregación en base al máximo. La propuesta que ellos hacen es tomar el máximo de ese punto hacia abajo y el máximo de ese punto hacia la derecha, porque por ser un top left. ¿Ustedes se imaginan cómo es la agregación de un bottom right? El bottom right, que aparece abajo, agrega tomando información de arriba y de la izquierda, porque el objeto está a su izquierda y está arriba. ¿Ok? Perdón. ¿Quedó Ocupa claro ese tema? o sea, ocupa el bottom right en acá. Sí, el bottom, Bottom right. aquí lo que tengo representado es el top left, ¿no es cierto? ¿Cómo sería el bottom right? Mm, El bottom right estaría ya. aquí, ¿cierto? Sí, o sea, debería estar ahí. Entonces, los límites son esto y son esto. Entonces, el bottom right lo que haría es, dado que tengo el bottom right, es tomar el máximo hacia arriba, no hacia abajo como el top left, okay, porque el top left dice hacia abajo, y hacia la izquierda, no hacia la derecha, como dice el top left, máximo. Entonces, esto es lo que haría el bottom right. ¿Sí? Aquí el ejemplo lo voy a hacer con el top left, pero se puede generalizar al bottom right, ¿ya? Sí, espero que haya entendido eso. Borrador. Ahí está, vamos a borrar. Listo. Acá también. Entonces, ¿cómo agregamos información de la imagen para que llegue ahí? Ya le dije, para el top left, tomo el máximo hacia abajo y hacia la derecha, y estos dos me dan diferentes máximos. Se suman, y tengo el output de aquí, que sería el valor agregado. ¿Ok? Hay un método que apareció después de CornerNet llamado CenterNet.
Aquí está. Y ahí está, me parece que aquí puse el paper de CenterNet. Sí. Y lo que ellos hacen en CenterNet, una de las mejoras que hacen a este método CornerNet es que en lugar de calcular el máximo en forma separada hacia abajo y hacia la derecha, lo que hacen es hacerlo en forma secuencial. Primero calculan los máximos, por ejemplo, hacia abajo, todos los máximos, a ver, de aquí, para todos los puntos que hay en la imagen, tomo todos los máximos, así, todos los máximos hacia abajo, ¿sí? Para todos los puntos. Y luego, de todos estos valores, de todos estos máximos, me quedo con el máximo hacia la derecha, ¿sí? Vamos a repetir. En el CornerNet, uno toma el máximo hacia abajo y el máximo hacia la derecha, en forma independiente. El máximo de este punto hacia abajo y luego en forma independiente hacia la derecha. Sí, entonces están sacando información particularmente de los bordes, ¿no? De la imagen, del borde vertical y el borde horizontal, o el lado horizontal y el lado vertical. Pero les decía que a poco tiempo después, Internet saca una versión mejorada de CornerNet, en el que lo que hacen es no tener estos branches separados o en paralelo, sino que lo hacen en secuencia. Es decir, primero de todos los puntos sacan el máximo hacia abajo, ¿sí? Hacia abajo de todos los puntos, y luego, para el punto en particular, sacan el máximo hacia la derecha. O sea, primero máximo hacia abajo y luego máximo hacia la derecha. ¿Cuál es el cambio? ¿Cuál es el efecto? ¿Observan ahí cuál es el efecto? Entonces, otra vez. Está un poco complicado esto. Entonces, imagínense que yo saco el máximo hacia abajo, 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 máximo hacia abajo. Entonces, aquí en esta línea voy a tener todos los máximos de ahí hacia abajo, de ahí hacia abajo. El efecto Luego, es que cuando me toca hacer... considera, profesor, la Ujú. figura completa hasta, no solo hasta el punto que encontró, sino hasta, en este caso en particular, hasta la zapatilla izquierda, hasta el final. Gracias, Juan. Juan, te ha ganado un 7. Muy bien, Ah, Juan. Voy a recordar. gracias. Esa es la respuesta, exactamente. Exactamente. Entonces, la diferencia es que al hacerlo en secuencia, y ustedes pueden ir al paper, ¿ah? Al hacerlo en secuencia, tienen más información todavía, ¿no es cierto? No solamente tienen los bordes, sino que tienen toda la información de aquí. O han procesado toda esta información. Esa es la diferencia. Bien. O sea, como que a pesar de que detectaba los bordes del objeto, eh, a pesar de que detectaba los bordes del objeto, no procesaba toda la imagen. No, porque van a ver el algoritmo. ¿Cómo es esto? Entonces, el top left, este pooling, llamado corner pooling, tiene la siguiente dinámica. Imagínense que ustedes tienen lo que está arriba, el input, es un canal del input, del top left. Y acá hay otro canal, porque son dos, uno que procesa el top y otro que procesa el left. Y con esos canales lo que vamos a hacer primero es, para cada uno de los puntos, tomar los máximos hacia la derecha, porque se trata de un punto, o sea, el algoritmo es, en general, para todos los puntos de la matriz, es tomar siempre los máximos a la derecha. Entonces, por ejemplo, si yo tengo estos valores aquí, voy calculando, aquí el máximo hacia la derecha es 2, luego me voy al 0, el máximo hacia la derecha es 2 también, ¿no es cierto? Luego me voy al 3. El máximo hacia la derecha es 3, porque ese es 3, es el máximo. Luego me voy al 1. El máximo hacia la derecha es 3. Entonces, el algoritmo, en realidad, aquí es irse desde lo más a la derecha y comenzar a moverse hacia la izquierda, tomando el máximo que voy encontrando hasta ese momento. Aquí 2, 2, 3, 3, 3, porque no hay ningún máximo hacia la izquierda más. Y abajo, fíjense, el 6, partimos del 6, y vamos 6, 6, 6, 6, 6. ¿Por qué? Porque no hay otro 6. Que esto es un algoritmo que me permite, dado un punto cualesquiera, miren, tomo el 4, dado el 4, ¿cuál es el máximo hacia la derecha? El 6, ¿no es cierto? Y acá me lo da, el 6. Dado el 5, ¿cuál es el máximo hacia la derecha? El 6.
Ese es el algoritmo para encontrar el máximo hacia la derecha. Y cuando uno quiere progresar el máximo hacia abajo, lo que tiene que hacer es partir de abajo e ir comenzando a colocar los máximos hasta ese momento en dirección hacia arriba. Por ejemplo, aquí en la primera columna, dado el 0, el máximo es 0. Voy subiendo, ahora tengo un 2, el máximo es 2. Voy subiendo, ahora tengo 3, el máximo es 3. Voy subiendo, ahora me estoy en el 1, pero el máximo que se conoce hasta ese momento es 3. Entonces aquí es 3 y 3. Y luego en el otro es 2, 2, 4, porque hasta ese momento es 4, luego 4, 4. Y si me pregunto, ¿cuál es el máximo hacia abajo en este 1 que está aquí de la segunda columna? Es 4 justamente, porque abajo de él hay un 4. Eso es un algoritmo que me calcula los máximos hacia la derecha para cualquier punto y los máximos hacia abajo para cualquier punto. En particular, ustedes tienen el punto donde ocurre la esquina, porque cuando pasen la imagen van a saber dónde está la esquina. Y cuando tomen ese punto van a saber cuál es el máximo hacia la derecha y cuál es el máximo hacia abajo. Por ejemplo, aquí si tomamos el punto, este de aquí, es el punto de la segunda fila y segunda columna. Segunda fila, segunda columna, el máximo hacia la derecha es 3. ¿Sí? Y el máximo hacia abajo también es 3. Entonces, el algoritmo lo que hace es sumarlos. 3 más 3. Y le da 6. En la tercera columna de la fila 2, tienen que sumar el 3 con el 4, ¿no? Abajo será el 6 con el 4 y el 6 con el 3. Y ahí está. Eso es el resultado. Esto es para un canal. Pero en la práctica uno tiene muchos canales. Para cada canal hay que hacer lo mismo. Hay que hacer lo mismo y tienen un tensor cuyo feature map, ¿no? O sea, el feature map está representado por esta técnica de pooling, o sea, tomar los máximos de la derecha a la izquierda, estoy en un top left. Entonces, ustedes con eso podrían hacer, ¿no es cierto?, aquí algo para el bottom right. ¿Cuál sería la estrategia de bottom right? Bottom Al verde. right. Eso, O sea, hacia la izquierda los máximos y claro. hacia abajo los máximos. Hacia la izquierda y abajo. Exactamente. Exactamente. Y tienen ahí eso, perfecto, perfecto, así es. Muy bien. Gracias. Listo. Pero, profe, entonces, y estas primeras imágenes sería el último, o sea, como el penúltimo feature map y después le hacen esta reformación y después le Ya, hacen ahora esta veo, convolución. ahora les cuento. Entonces decíamos, yendo a la pregunta de su compañero, que dado que tengo un feature map determinado de un backbone, pasa por un módulo este módulo de acá de predictor contiene un corner pooling, que es lo que estoy explicando. Y dado que tengo este corner pooling, este ya me arroja el feature map final. O sea, el corner pooling es como una segunda etapa de feature map, ¿no? Entonces, el corner pooling me da recién el feature map para el predictor definitivo. En la práctica, entonces, dado que tengo el backbone aquí, el backbone pasa por un top left corner pooling, en donde tengo por un lado el máximo a la derecha, el máximo hacia abajo, y esto de aquí se suman, y luego hay una transformación a través de una convolución de 3×3, con 256, déjenme revisar esto de aquí, en el corner pooling utilizan a ese nivel 256 canales de profundidad. Entonces acá tengo un tensor de cierto ancho y alto y con 256 de profundidad que se suman diríamos, al feature map inicial. Esto es simplemente para simular la estrategia de residual network, que en algunos diríamos, problemas puede que el corner pooling no tenga efecto y simplemente pase la información del feature map original. Para eso se hace una rest, ¿no? Para darle mayor potencia a este modelo. Entonces, esto es con el top left. Luego tengo acá, bueno, una batch normalization, una ReLU, se procesa, y este gris finalmente es el feature map que llega al heatmap. Por acá conecto al heatmap, conecto al que me da el embedding, y luego se agrega un offset. Un offset para mejorar acuérdense que como yo bajo la resolución, al bajar la resolución pierdo precisión. Entonces, el offset, yo lo voy a explicar en un ratito, me aprende justamente esa precisión que se perdió en el valor de rectángulo en el tamaño original. Es muy sencillo esto, realmente el clasificador es el heatmap, porque el heatmap se crea
tantos heatmaps como clases tenga. Entonces yo tengo ahí, por ejemplo, si tengo K clases, tengo K heatmaps. Cada heatmap aprende a encontrar sus puntos, sus esquinas, top left y bottom right, en forma independiente. Es como crear clasificadores de esquinas de los perros, de los patos, de cualquier animal, si hablamos de animales, ¿no? Eso, y el embedding, la tarea que tiene es calzar pares top left y bottom right. Sí, porque por una rama inferior va a haber un bottom right que va a tener sus embeddings. Y la idea es que aprendan los mismos embeddings del par que le corresponde en el top left, ¿no? El bottom right con el top left. Entonces los embeddings son para emparejar rectángulos. Y los offsets es para mejorar la precisión de la ubicación del rectángulo, nada más. Aquí. Entonces, cuando uno habla del detection loss, del loss del corner tiene 3 tipos de loss. El más importante es el detection loss, que tiene que ver con el heatmap, que no es más que un cross entropy binario, porque tengo K clases y cada una de las clases aprende si es o no es. ¿Sí? Es un binario. Recuerden que el cross entropy es menos logaritmo de la probabilidad del valor de la neurona que debe ganar, ¿no es cierto? O que debe ser la que responde con 1. Y eso se multiplica por 1 menos... o sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto que ven aquí? Lo que acabamos de ver, ¿no? En la primera parte. Este es el focal loss. ¿Sí? Es el focal loss. Esto en el caso de que en esa ubicación IJ aparezca una esquina. O sea, una esquina sea igual a 1. En caso de que no sea esquina, tiene que aprender que, digamos, el valor debería ser 0, ¿no es cierto? No debería ser activado, digamos, la probabilidad debería estar cercana a 0. Y esto debería ser un valor cercano a 1. Y eso multiplicado por la probabilidad, ¿verdad? Porque recuerden que es el inverso, yo quiero que aprenda que sea 0. Esto sería el cross entropy. Y aquí ocurre algo interesante. Que resulta de que si uno solamente se queda con los unos, a ver, si ustedes tienen una imagen que tiene 2 rectángulos, entonces van a tener 2 top left. Si uno ve esto como una imagen binaria, van a tener 2 puntitos, que son 1, que deben activarse con 1, pero la gran mayoría va a ser 0, ¿no es cierto? Y justo al lado del 1 hay un 0. Justo al lado del 1 hay un 0. Entonces, le vamos a enseñar que al lado del 1 hay un 0 al modelo, pero esto es como raro porque las imágenes, a ver, si un objeto aparece en la posición 10,10, si aparece en la posición 11,10, no se va a ni percibir. Es un error muy pequeño. ¿Me dejo entender? Entonces, si yo le digo que en la 10,10 hay un objeto y en la 11,10 no hay objeto, el modelo va a comenzar a tener una lenta convergencia. Porque por muy pequeño error, voy a tener un resultado diferente, ¿no? Porque le estoy diciendo que para una posición aprenda que es 1 y para la posición vecina tiene que aprender que es 0. Entonces hay una pequeña diferencia en la posición, pero el resultado debería ser totalmente opuesto. Y es binario, es 0 o 1. Entonces, eso trae problemas en la convergencia. ¿Sí? Y en la práctica, si ustedes están prediciendo, para terminar esto, perdón, ahora participan para terminar esto, si ustedes están prediciendo un rectángulo y el rectángulo se mueve un píxel a la derecha o un píxel a la izquierda, la verdad es que no es relevante, ¿no? El intersection over union no va a cambiar mucho. Adelante. Entonces, para solucionar eso, como que lo suaviza o no, Sí. y dice que esos espacios que están aledaños al espacio que le puso 1 sean 1. No son unos, sino que se hace como, esos unos, como se hace una difusión del 1, como una gaussiana. El 1 comienza a esparcir su valor, o expandir su valor, y al lado del 1 va a haber un 0,9. Perfecto. Abajito a la izquierda va a haber un 0,89. Entonces vamos a crear
una imagen gaussiana a partir de cada punto donde ocurre una esquina. ¿Se entiende? Perfecto. A través de una gaussiana. Y ese tamaño de la gaussiana depende del tamaño del objeto. Fíjense, Profe, entonces, miren aquí, este I real, este I es como un ground truth suavizado, que no es binario ya, no es 1 y 0, sino que este I, que es el ground truth, se expande como una gaussiana. Entonces, al lado del 1 va a haber un valor 0.9. Y cuando uno le enseña lo negativo, es decir, si el punto no era 1, era 0.9, entonces aquí aprende a que ese valor debería ser cercano a 0, sí, pero no le va a dar mucha importancia en realidad, porque fíjate aquí le voy a restar, o sea, si esto era 0.9, 1 menos 0.9, esto va a ser un valor muy pequeñito. Entonces este valor pequeñito va a reducir la importancia de este error. O sea, no le va a importar aprender como negativo lo que está cerca del 1. Eso es lo que dice este loss. Todo lo que caiga cerca del 1 es como, no lo toques, mejor ni lo entrenes, no lo pesques, porque va a complicar tu convergencia. ¿Se entiende? sí. Profe, esto es como un tema de letras, pero el W es width, el H es altura, Sí, el C es sí. canal Canal, pero y los el canales tienen que ver con, como estamos en detección, los canales tienen que ver con clases, es el número de clases. ya, clase. ¿Y el N? El N es el número en este caso, de rectángulos, de rectángulos que tienes en tu batch. Ya. Hay un rectángulo que corresponde a una persona, que corresponde a un elefante, que corresponde a un árbol, en fin. Y significa que en cierta ubicación I, J va a aparecer o no va a aparecer una esquina superior izquierda de un objeto determinado. Entonces, por ejemplo, si estamos en la posición I, J y en la posición I, J hay un rectángulo de la clase C, este debe ser igual a 1. El ICIJ debe ser igual a 1. Eso es lo que les decía. Esto es lo que hace el heatmap. El heatmap hace el trabajo de detección. Heatmap, ¿no? El heatmap aquí. El heatmap hace el trabajo de la detección, ¿no? Detecta dónde están los top left corners o dónde están los bottom right corners. Esto es el heatmap. Entonces va a aprender pero eso lo va a hacer por clase. Por cada clase yo tengo un heatmap. Voy a tener heatmaps de personas, voy a tener heatmaps de diferentes clases que puedan ocurrir en mis imágenes. Es como entrenar esquinas para cada uno de los tipos de objetos, ¿no es cierto? Aprender que los perros tienen una peculiaridad en su esquina a partir de la información agregada, ¿no? Hacia abajo y hacia la derecha. Ok. Ya, esto es lo principal, ¿no? El detection loss. Luego viene el offset. El offset tiene que ver con el error. Acuérdense que uno va reduciendo en la coordenada original de un rectángulo, tiene que proyectar al rectángulo reducido, al del feature map reducido. Por ejemplo, yo parto con imágenes de 512 por 512 y puedo llegar a imágenes de 128 por 128, más chiquitas. Entonces, hay una transformación, hay un escalamiento. Entonces, al reducir la coordenada, se pierde precisión, ¿sí? Porque se llega a redondear, ¿ok? De acuerdo al factor. Aquí, porque finalmente voy a trabajar con las coordenadas, van a trabajar a nivel de enteros. Entonces, aquí lo que trata de hacer es entrenar esa pérdida. Es como entrenar la precisión que se perdió, de dividir x, k, que es la coordenada real del késimo rectángulo, entre n, que es el factor en que el factor de escalamiento que ocurrió en el proceso de ir hacia lo más profundo del feature map. Esto es como el redondeo, el piso, porque finalmente se utiliza el piso ahí, y entonces la diferencia es como el error que tuve. Y ese error se trata de aprender para cada X. Es un offset. Entonces, finalmente puede tener regresores por cada punto, por cada punto del feature map, que van a ir aprendiendo cuál es el error producido en esas ubicaciones. Y en realidad lo más relevante es el detection loss junto con el embedding loss. El embedding loss
lo que va a hacer es, dado que yo tengo, fíjense aquí, el valor, el embedding, el vector de características de un top, o sea, del top left, de la esquina superior, quiero de alguna manera hacer que la diferencia entre el top left y el EK, perdón, el EK no, y el BK, el BK es el punto inferior, ¿no? El superior y el inferior, estos se acerquen lo más que se pueda, porque tienen que tener, es como comenzar a empujar, por eso se llama pull, eh, de atraer, ¿no? Es como un asunto de atracción, eso, atracción, de atraer los puntos a través de un vector de características. Entonces, esto va a tratar de generar embeddings similares entre el punto top y el punto bottom. ¿Ok? Y por otro lado, lo que va a hacer es que yo tengo que alejar, es hacer un push, comenzar a alejar o empujar puntos que no correspondan al mismo rectángulo. Entonces aquí, para cada uno de los puntos de top, ¿no es cierto?, de un rectángulo, y para aquellos puntos que no correspondan a ese rectángulo de los bottom, voy a tratar de aumentar esta diferencia, o sea, voy a tratar de maximizar esto, voy a tratar de alejarlo. Eso es lo que hace eso, ¿cierto? Al aumentar esta diferencia voy a minimizar el error. Eso es lo que hace estos dos métodos. Entonces, todos estos tres los se suman aquí, en los de detection, en los de pull, en los de push y los de offset, en donde estos tres tienen como la misma ponderación y el offset se le da 1. Esto es experimental también. Hay estos porque estudian cómo varía el error y en base a la variación o el rango de variabilidad que tienen los losses, uno le da ponderación para que equilibren las pérdidas, no se sesgue por uno de ellos nada más. Entonces aquí el alfa, el beta y el gamma tienen estos pesos, ¿no? Encontrados heurísticamente o empíricamente. Bueno, aquí traté, en el paper, si ustedes van al paper, van a darse cuenta que CornerNet, con el modelo Hourglass que tiene, estábamos en 40, ¿se acuerdan? Logra un poco más, 42, o casi 40, porque lo que pasa es que ellos utilizan un Hourglass que es más complejo que una ResNet. Ojo que el Hourglass es un modelo basado en ResNet también, solamente que tiene la peculiaridad de que reduce y aumenta, pero entre medio tiene bloques residuales. O sea, la ResNet siempre se está ocupando. Pero el desempeño que tienen ellos, fíjense, sin necesidad de tener anchors, es comparable a lo que ya teníamos, a lo que nos daba Retina, que era aproximadamente 40. Aquí ya tenemos 42. Claramente, por aquí hay un método, two-stage detector. Estos métodos que están arriba de estos son métodos que se basan en anchors. Está Faster, por ahí van a tener a YOLO. De hecho, el modelo CornerNet que se propone acá es mucho mejor que YOLO, ¿ya? Es el doble de mejor. Y que YOLO la versión 2, ¿no? Que usa anchors. Y que es competitivo con Faster. Con Faster, o una versión mejorada de Faster que es más RCNN, es muy competitivo, ¿no? De hecho, lo supera. Lo supera. Y la gracia es que es de una sola pasada y no utiliza anchors. Por lo tanto, el entrenamiento es más rápido. Porque recuerden que el entrenamiento con anchors es buscar el anchor que debo entrenar de acuerdo al tamaño del objeto y se hace complicado. Esto es cuando es single scale. Ellos también experimentan eso con multiscale, pero en este caso el multiscale lo hacen un poco diferente. Lo que ingresan son diferentes tamaños de imágenes y con eso logran un poco más. 42.2 de average precision. Recuerden estas métricas, siempre la van a encontrar average precision, 50, 75, small, medium, large, para los tipos de objetos, que fíjense aquí, también superamos los 20 para los small, y las métricas AR tiene que ver con el recall, porque por un lado uno mide precisión, pero también puede medir recall. Dime, Matías. Profe, ya que este CornerNet está como a la altura de los que tienen anchors, ¿cuál ocuparía el que tiene anchors o el que no tiene anchors? O los dos. Ahora te voy a enseñar el que ocuparía.
la dificultad de CornerNet es que es lento. Es lento porque esto lo hace lento, el buscar los pares. Dado que yo tengo unos puntos top left, tengo que hacer búsqueda. Tengo que buscar, ok, este top left con cuál par le corresponde. ¿Me dejo entender ahí? Sí. Acuérdense que tengo que comparar embeddings para encontrar los pares correctos. Porque si tengo 100 personas en la imagen, voy a tener 100 top left y 100 bottom right o más. Y tengo que comenzar a emparejarlo. Y emparejar, pillar los rectángulos es un problema. Es costoso si tengo muchos objetos. Cuando no es muy densa la cantidad de objetos, funciona. Pero cuando ya se pone denso, el tipo de objetos se hace lento. Y eso lo hemos probado con un estudiante. Vamos a avanzar porque se nos pilla la hora. Entonces, lo que yo ocuparía es este método de aquí. Bueno, estos son ejemplos, ¿no? Este método es un ejemplo de CornerNet. Hay algunas detecciones de CornerNet, ¿no? Ustedes pueden revisar las slides. Lo que yo ocuparía es FCOS, que es otra estrategia fully convolutional mucho más eficiente. Experimentalmente, con un estudiante, demostramos que esto, mientras CornerNet se demoraba 130 milisegundos en inferir, FCOS lo hacía en 30 milisegundos, aproximadamente 5 veces más rápido. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste este FCOS? El FCOS lo que hace es hacer un forward, fíjense, y codificar cada punto de la imagen a través de la diferencia que tiene hacia los bordes. Por ejemplo, voy a encontrar 4 valores de un punto, la diferencia que tiene para cada una de las clases, la diferencia que tiene hacia el borde left, hacia el borde right, hacia el borde top y hacia el borde bottom. Si todos los puntos de aquí van a clasificar, en este caso al beisbolista, ¿no es cierto? Y cada uno de los puntos tendrá diferentes parámetros left, top, right y bottom. Esta es la forma de codificar. Ocurre algo interesante, que a veces hay objetos que se solapan y en ese caso va a haber puntos que van a pertenecer a 2 objetos, pero hay que elegir uno. Entonces ahí hay heurísticas. Uno puede elegir, por ejemplo, a la clase que contenga más internamente al punto. Por ejemplo, lo que uno puede medir es la mínima distancia, así lo tengo implementado, la mínima distancia hacia los extremos, y me quedo con el que tiene el máximo de la mínima distancia, porque el que tiene el mínimo significa que el punto está muy al borde, como que está muy a los extremos. Por ejemplo, en este caso me quedaría este punto de aquí, estaría más al extremo del azul que del borde naranjo, ¿no? Porque parece que al azul está muy cerquita, eso quiere decir que el punto está muy en el borde, y puntos muy cerca al borde no son muy relevantes. Entonces preferiría quedarme con la clase más, que lo contiene más, ¿no? Cuyo borde está más lejos del punto. Eso es una heurística. Otra podría ser, me quedo con el objeto más chiquito, más pequeño, más grande, en fin. Ahí uno puede experimentar, pero no es tan relevante en todo caso. Y lo que ellos proponen es una extensión de RetinaNet. Fíjense, tengo el Feature Pyramid Network, que ya lo expliqué, usan FPN, pero ellos toman el nivel 3, el 4 y el 5, hacen que el input sea más grande, acá están los tamaños del input, y a partir del 5 generan 2 más, el 6 y el 7, como a través de bloques convolucionales y con Stride. En realidad son bloques, sí, convolucionales con Stride, sacan dos bloques más y van achicando, y de cada uno de ellos sacan un head, un predictor, que ya lo hemos visto, y el predictor es el mismo tipo que el que usamos en RetinaNet, ¿sí? Con C clasificadores, 4 regresores. Aquí faltó, iba a decir, faltó multiplicar por la cantidad de anchors, pero eso es falso, ¿verdad? Porque acá no estamos utilizando anchors, entonces, a diferencia de RetinaNet, aquí no multiplicamos 4 por A. Si ustedes observan el gráfico de RetinaNet, acá había 4 por A y acá arriba era C por A, porque para cada anchor había que clasificar y para cada anchor había que obtener sus rectángulos. En este caso no hay anchors, no hay anchor. Y el CenterNet es una, también un módulo de inferencia de regresión que lo que hace en realidad es aprender a darle importancia a los objetos de aquí, o sea, a los puntos.
No todos los puntos son igual de importantes. Lo que quiero decir es que los puntos que están más al centro son más importantes que los que están en los bordes. En los bordes puede haber más caos. Entonces, el CenterNet trata de darle más peso al centro. Ahora le voy a explicar un poco más al respecto. La función loss que utilizan es muy similar a lo que se utiliza en Faster, por ejemplo. Para cada uno de los puntos positivos donde ocurre un objeto, vamos a entrenar un modelo de binary cross entropy de acuerdo a la clase que ocurre, y vamos a entrenar una regresión de los 4 valores, que no es una transformación, son las distancias que tiene ese punto hacia los bordes, ¿no? Left, right, top y bottom. Particularmente aquí lo que hacen es entrenar, a ver, dado un punto, yo tengo que inferir un rectángulo a partir de sus desplazamientos left, right, top y bottom. Tengo un rectángulo. Entonces, lo que se hace es tratar de minimizar el menos intersection over union, es decir, tratar de aumentar el intersection over union. Lo que tratan de hacer aquí es maximizar la intersección sobre la unión del rectángulo que se predice sobre el target. Esa es la idea, ¿no? O minimizar el menos intersection over union, si quieren decirlo así. Y tiene sentido porque finalmente lo que uno mide es intersection over union en las métricas. Entonces podemos usar intersection over union como un valor también asociado a la pérdida, a loss. Mientras más intersection over union, mejor. Ok, veamos un poco del CenterNet. La CenterNet no es más que darle importancia al centro. Y si ustedes están en cualquier... A ver, fíjense aquí, un punto cualesquiera. Tiene un left, un right, un top, un bottom. Tomen el mínimo, estos son dos ejes, ya, el eje horizontal y el eje vertical. Vamos con el eje horizontal. Toman el mínimo de los left y right dividido entre el máximo. A ver, este mínimo dividido entre el máximo, ¿cuándo toma el máximo valor? El máximo valor va a ser 1. ¿Cuándo toma el máximo valor? Cuando el mínimo y el máximo sean iguales. ¿Y cuándo sucede esto? ¿Cuándo va a suceder que son iguales? Cuando el desplazamiento hacia la izquierda y hacia la derecha sean iguales. Eso quiere decir cuando el punto esté en el centro respecto al X. Cuando el punto esté en el centro respecto a la horizontal, el left y el right, el L y el R van a ser iguales. Y ahí es donde el mínimo y el máximo toman valor, la división toma valor de 1, el máximo valor. En cualquier otra ubicación, fíjense, cualquier otra ubicación va a haber un mínimo más pequeño que el máximo. Entonces el valor va a comenzar a achicarse. Y el peor caso es cuando están en los extremos. En los extremos, el mínimo es 0 porque están en el borde y el máximo es 1 porque tienen diríamos, todo el ancho, ¿no? Igual sucede con el top y el bottom. El mínimo ocurre en los bordes y el máximo valor ocurre justamente en el centro de la vertical. ¿Sí? Entonces, y justamente cuando combinan las dos dimensiones, el máximo valor de la multiplicación se da cuando los dos son unos, es decir, cuando están justo en el centro. Y a partir de ahí van a comenzar a reducir su valor. Entonces, este CenterNet va a tener más importancia en el centro. Entonces, lo que aprende este CenterNet es más o menos a centrar el objeto. Los objetos que, a lo mejor dicho, los puntos que están en el centro del objeto son los que tienen más importancia. Y el resto no tiene importancia. Eso también reduce la cantidad de inferencias. Si no, voy a tener muchos puntos, muchos rectángulos inferidos y me va a costar más filtrarlos. Entonces, cuando uno infiere, multiplica el CenterNet por la probabilidad de clasificación, ¿no? Que se da en el clasificador. Y eso me dice cuál es la probabilidad de que ocurra un objeto ahí. En otras palabras, todo lo que está al borde de los objetos les va a dar un valor muy pequeño y no va a ser necesario procesarlo. Entonces, el FCOS es muy sencillo, es solo eso. Ese es el algoritmo. De hecho, a los alumnos normalmente les pido que implementen eso. Tengo un alumno con el que he trabajado que ha implementado ese método. Ha mejorado y les voy a explicar cómo. Pero bueno, miren el FCOS aquí. El FCOS, siendo más eficiente, más rápido, logra mejores resultados. De hecho, con ciertas mejoras logra 44.7 de desempeño. Ya pasamos de 40, 42 a 44 ahora. Entonces, si alguien me pregunta cuál método utilizo de estos, yo lo recomiendo utilizar FCOS. Fully Convolutional One Stage Object Detection.
Y este FCOS salió en el año 2019. De hecho, el FCOS no lo dije, pero el FCOS, porque tengo el paper, se presentó en la conferencia internacional ICCV, International Conference on Computer Vision, que es la top 2, top 1 CVPR, en el año 2019. O sea, estamos avanzando. Del 2018 pasamos al 2019. Estamos en el 2019. Estamos cerca del 2021. ¿Quién quiere hablar? Héctor. ¿Héctor? Sí, profesor. Una pregunta. ¿Cuál es el estado del arte? Imagínense, queremos hacer una implementación de detección de algo. ¿Cuál es el estado del arte actual? Difícil, el que deberíamos... depende. No, la pregunta es difícil porque no existe un método como que sea la solución para todos los problemas. Es como, ¿cómo se llama esto? Free Lunch Theorem. Hay un teorema que dice que no existe el mejor método, ¿sí? Lo que existe es el mejor método en ciertos datasets. Entonces, como los métodos se prueban normalmente en Coco o en Pascal, en detección, en esos datasets sabemos cuál es el mejor. Y en eso, el mejor método es Efficient, pero es fácil, ¿eh? No tengo link ahora, pero si ustedes googlean y ponen benchmark, ¿no? Object Detection Benchmark. Object Detection Benchmark. Benchmark. Van a encontrar al tiro el estado del arte. Ahí está. Gracias, Cristóbal. Y ahí van a ver todos los métodos que hay. Y hay variaciones, métodos que no están publicados, que son simplemente implementaciones que mejoraron un parámetro acá, pero se afinaron mucho a Coco o al dataset público. Ahora, si ustedes están en un problema particular, como lo que yo hago con mis estudiantes, por ejemplo, detección de ropa, o detección en esto, manuscrito. De hecho, esto quería comentarles un trabajo con David Saji que publicamos y hicimos en 2019 en los modelos de detección, en donde el FCOS, fíjense, funcionó mejor en cierto, o muy competitivo, ¿no? En ciertos datasets. Particularmente el YOLO funcionó mejor. Siendo YOLO peor en Coco. En YOLO, acuérdense que tiene 21 de map y FCOS tenía 44 en Coco. Pero aquí, en este problema de los dígitos o de los manuscritos, YOLO funcionó mejor, fíjense. Entonces, no existe el método. Existe cuando uno está en estos problemas, lo que tiene que hacer es probar algunos métodos. Y eso de probar algunos métodos sí tiene que ver con el estado del arte. Por ejemplo, yo sugiero probar métodos Free Anchor, porque los Free Anchor han demostrado ser muy buenos. Y de hecho, un estudiante mío mejoró el estado del arte en un tipo de imágenes, particularmente con imágenes de ropa. Héctor, ¿se quedó levantada la mano o quería participar? No, ya había participado. Ya había ¿Te quedó preguntado. claro? Esa es la idea. O sea, no existe el mejor método, no es esto es lo que voy a usar, no. De hecho, si alguien dice eso, está mal. No, volviendo a la pregunta, cuando uno postula a una pega, hay que responder así. Uno no puede responder, este es el método, porque eso es mentira. Entonces, si les entrevista a alguien que sabe de esto, no lo va a contratar por mentirosos, ¿no? Vale. No, pues es que eso es así. En modelo de inteligencia artificial no existe el método, si no todo estuviera resolucionado. Hay que experimentar. No se ha experimentado con todo dataset. Cada contexto es diferente, tiene diferentes variables, tiene diferentes propiedades. Hay que hacer experimentos. Profe, Eso responde un pero- poco más la pregunta que yo hacía. Sí, sí. Entonces aquí fíjense en detección de objetos, perdón, en el manuscrito, bueno, hay un trabajo de memoria que está también publicado en la facultad y hay un paper relacionado con esto. Y ahí logramos el estado del arte. El estado del arte en estos métodos eran como de 88, en el paper lo tenemos por ahí. De hecho, creo que lo debo tener por aquí porque siempre trato de tener a la mano los documentos, pero no importa ahora porque se nos vence el tiempo. Y quería comentarles algo más, bueno, además de esto, que hoy en día lo que se está utilizando son ideas de autoatención, de mezclar información. Yo le dije que los modelos naturales para detectar objetos no tienen que ver con cajitas que vamos agrandando, sino con relacionar cosas. Y relacionar diferentes partes de una escena o de una imagen tiene que ver con autoatención. ¿A qué le doy más importancia? Y esto es la base del Natural Language Processing
y también de la percepción visual hoy en día. Y hay un modelo muy famoso llamado modelo de Transformers, que nace de este paper, Attention is all you need, que aquí está la referencia, en donde la idea simplemente es relacionar partes, ¿no? Y un tipo particular de ese relacionar partes es la convolución, que relaciona partes, pero partes locales, ¿no? Una convolución relaciona componentes, pero localmente. Yo quiero tener un mayor grado de interrelación. Incluso hay modelos de autoatención que no son convolucionales, porque solamente relacionan partes y van bajando la resolución. Y cuando hablo de detección de objetos, por ejemplo, lo que necesito es, dado que yo tengo una imagen o un tensor en un feature map determinado, yo no solamente me voy a basar de los vectores de cada feature map, sino que voy a relacionar los vectores de las diferentes ubicaciones. Y relacionándolos, yo voy a tener mejores representaciones. Entonces, a partir de estos vectores en XY y XJ, yo voy a calcular nuevos vectores en el Y o el YI, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo? A través de mezclar información de los diferentes vecinos con cierta ponderación. Entonces, aquí hay una función, dice una sumatoria, que relaciona I con J, o sea, el vector I con el vector J, y voy a tener cierta ponderación, y eso lo voy a multiplicar con alguna representación de esta posición en XY. Y eso es transformar de algún modo la representación que tengo aquí. Ok, aplico un grado más de complejidad para transformar al vector y luego eso comenzar a sumar. Y finalmente la agregación completa es la que me da esta sumatoria, ¿no es cierto? Sumar todos los componentes aquí con cierta ponderación, no todos por igual. Por ejemplo, si estoy reconociendo caras, entonces es lógico que se relacione las partes de la derecha con la izquierda de algún modo, ¿no es cierto? O que la nariz, y los ojos y la boca tengan relación. Y eso me da mucha riqueza. De hecho, CornerNet, cuando utiliza su corner pooling, esto de irse máximo de la derecha, máximo hacia abajo, hace una suerte de relación, está relacionando elementos, pero en una sola dirección. Un nivel más general es esto que ven aquí. Adelante, Carlos. Gracias. Oye, una pregunta, autotensión y transformers, ¿cuál es la diferencia? No hay diferencia. Autoatención es el concepto que implementa Transformers. Transformers es vamos a decirle, es un tipo de arquitectura implementada a partir de puras módulos de autoatención, de puro relacionar componentes. Bueno, en particular cuando salió este paper y en Attention is all you need, no estuvieron basados en imágenes, sino estuvieron basados en texto, en NLP, en Natural Language Processing. Entonces tienen un texto y quieren traducirlo de un idioma a otro. Entonces lo que hacen es comenzar a tirar las traducciones relacionando diferentes partes de la imagen. Por ejemplo, una palabra tiene un significado dependiendo del contexto, ¿no es cierto? Pero no necesariamente va a depender del vecino más cercano, puede depender de otros vecinos. Entonces todos van a participar en determinar cuál es el significado de una palabra, pero todos con cierta ponderación. Ok, entonces Luego Transformer... eso se extendió. Disculpa, te atropellé. No, dale. Entonces Transformers no es red recurrente y no son redes convolucionales. No. Yeah. Transformers es, diríamos, no es una red convolucional, pero en imágenes se puede mezclar con redes convolucionales. Pero Transformer como tal no es recurrente tampoco, porque al contrario, salió para hacer más eficiente lo que se conocía con las redes recurrentes, la LSTM, por ejemplo. Entonces, Okay. Transformers hace la pega más fácil y es como la mejora o el nivel siguiente, las redes recurrentes, a través de puros autotensión. Pero la autotensión se define como la relación entre diferentes partes de un input, por ejemplo, o de un output en algún nivel de mi proceso, o de relacionar Se diferentes apoya, componentes. en el fondo, como que se apoya en la información que tiene otro vector o otra neurona. Exactamente. Así, eso. Y en Yeah. imágenes y en detección, que lo que estamos viendo es esto, es que el vector de características de una posición no se construye a partir solamente de mirar el campo receptivo de él, sino que, desde aquí, que le corresponde, sino de mirar otros campos receptivos que interactúan, por ejemplo, el jinete, por ejemplo, la información
del terreno, que es un terreno, no sé, el campo. Todo eso mejora la información para poder predecir. ¿Okay? Ah, genial. Ahora, la capacidad de cómputo para esto también aumenta drásticamente, ¿no? Aumenta, sí, aumenta, sí, pero hay estrategias para hacerlo eficiente. Por ejemplo, no relacionar no tener una relación con todas las partes, sino con un campo un poco más limitado. Entonces, hay ciertas formas en las que se puede afrontar esto de la complejidad. Pero sí, hay un tema de Perfecto. complejidad ahí. Gracias. Entonces, con un estudiante memorista que está por defender, y bueno, solamente le falta defender nada más, que ya fue aprobado su documento, dijimos, vamos a probar cómo afecta la autoatención pero en un módulo de Free Anchor Detection, ya que el Free Anchor Detection no tiene anchor, entonces no tiene mucha información, y lo que yo les decía inicialmente, para poder detectar algo hay que relacionar cosas, más que transformar cajitas, ¿no? Y es un trabajo que estos meses todavía sigue experimentando con otros datasets. Entonces, lo que él hizo es, antes de pasar al head, fíjense que aquí hay un head, ¿no es cierto? El head tiene el clasificador y el regresor. Entonces, antes de clasificar o antes de aplicar este módulo de predictor, le aplicamos un módulo atencional. Y ese módulo atencional es esto de aquí, básicamente, es esta función, llamado non-local features. Hay un paper asociado a non-local features también. Entonces, nuestra arquitectura fue la de aquí. Entonces, tengo la FPN, tengo mi ResNet como backbone, Feature Pyramid Network, tengo los headers. Este dibujo es propiedad de Lucas, que es el alumno con el que he venido trabajando. Y finalmente, aquí agregamos un non-local feature. Esto es el módulo de autoatención que relaciona todas las partes del feature map. Y hacerlo en el feature map es eficiente porque el feature map es más pequeño que el input, pero hacerlo en todos los niveles es costoso. Pero si uno utiliza solamente el feature map, es eficiente relativamente. De hecho, no agrega costo de tiempo a nuestro modelo. Y tienen luego aquí lo que ya saben de Focalloss, ¿no? Perdón, de FFCOS. ¿Y qué pasó? Nuestros experimentos dijeron, o sea, nuestros experimentos nos dieron buenos resultados. De hecho, logramos, miren aquí, el FCOS con non-local feature logró mejorar el FCOS solo. Esto en detección de prendas de vestir, que teníamos 59%, logramos hacer 62, 59.6, ¿no? 62. Y particularmente para los pequeños objetos, era bueno, fíjense, 21, y el FCOS era 16. O sea, aquí hubo un incremento bastante significativo. Y no tengo los tiempos ahora, pero los tiempos no incrementaron. El FCOS infieren como en 30 milisegundos o 35 milisegundos, y cuando agregamos esto, se agrega 1 milisegundo, va por ahí en promedio. No le agrega costo. Porque se hace, la autoatención se hace como multiplicación de matrices, es muy algebraico. Y como tengo GPU, con la GPU, eso se hace muy rápido, en una sola operación, en paralelo. Entonces, por ejemplo, aquí en ropa, el modelo que tenemos con Lucas, en el FCOS, es el mejor modelo porque hace un año atrás, con otro estudiante, experimentamos puros modelos Anchor Base, o sea, con Anchor, y el mejor modelo era uno que se llama, lo voy a poner aquí, que no lo expliqué, Trident Net. No hay tiempo, Trident Net. Que un modelo antes de FisionDet, y teníamos como 53%, 55%. Por ahí. Y con este logramos más, ¿no? Mucho más, ¿no? 62% de AP, Average Precision. Siendo que en 50, fíjense, logramos alto resultado. De hecho, en producción uno no se queda con el AP, en producción uno debería tener quedarse con un intersection over union, ¿no? Porque eso se fija. El AP es como muy de competencia, de ver la robustez, no de producción. En producción uno fija el intersection over union, y ahí, en ese caso, el 50 resultó bastante bueno. Estamos escribiendo un artículo con Lucas, o queremos hacer un artículo con este tipo de trabajo, y aquí algunos ejemplos, ¿no? FCOS con NLFCOS, que es con autoatención. Ojo, aquí es puro free Anchor, ¿eh? No, Anchor free, libre de Anchor. Por ejemplo, con FCOS aquí se detecta el outer con respecto, el arriba es como el ground truth, ¿ya? Con el que evaluamos.
Aquí, por ejemplo, se detectó el vestido con el non-local, o con el autotensión más FCOS, cosa que en el FCOS no lo tenía. Y hay diferentes ejemplos que ustedes podrían revisar. Bueno, nos queda poco. Cristóbal está hace rato que ya quiere participar con la clase de hoy. Y entonces nos queda la segmentación semántica que esperemos hacerlo brevemente la próxima semana, no, el día jueves, y luego hacemos modelos generativos, que es lo que quiero centrarme más. Profesor, una última pregunta. Eso. Entonces, hoy día deberíamos, hoy día no literal, pero deberíamos concentrarnos en autotensión para Sí, la así es. red. En el estado del arte, autotensión, modelos free anchor es la tendencia. Ya. De hecho, tengo otro estudiante con el que estamos trabajando en modelos transformers, solo transformers, con anchor free para detección de objetos. Pero eso es lo que tienen que hacer. Mirar self-attention. Ok. Self-attention. Ujú. Autoatención llegó para quedarse. Esto de aquí, 2021, así que ya llegamos rápido al 2021. Bien, voy a cortar esto. Lamentablemente,